Saludos a todos. En este video vengo a hablarles de los fenómenos ondulatorios, de algunos fenómenos ondulatorios y de sus aplicaciones como tal en la vida. El primer fenómeno que quiero hablarles es el fenómeno de la interferencia o superposición de ondas. Este fenómeno se produce cuando dos o más ondas se generan en un mismo medio. Estas ondas se pueden encontrar en el mismo medio y no ocurre nada, simplemente puede darse el hecho de que las ondas resultantes sea una onda más grande o una onda más pequeña, lo cual nos indica que es una interferencia constructiva si es una onda más alta, de mayor magnitud, o destructiva si es una onda reducida. Este fenómeno lo podemos observar aquí con el simulador, dejando caer dos gotas de agua en la superficie del agua y produciendo ondas que se interfieren o se superponen. En este caso se observan puntos oscuros, sería allí la parte de interferencia destructiva reducida, y los puntos claros sería la interferencia constructiva. Esta interferencia de ondas es la que se produce en el agua, por ejemplo. Otro fenómeno es el caso de las ondas estacionarias, la cual se producen cuando ponemos a vibrar una cuerda atada a la pared. Si la ponemos a vibrar con cierta frecuencia, estas ondas estacionarias van a producir picos o nodos sobre la cuerda. Aquí les muestro un video sobre ondas estacionarias, una simulación, un video ya con un hilo de algodón previamente atado a un motor y se sujeta a través de la mano. El motor gira con cierta frecuencia al encender el motor y sujetar la cuerda por un extremo. Observamos las ondas estacionarias en la cuerda. Estas ondas estacionarias obviamente dependen de la longitud de la cuerda, de la longitud que se le coloca a la cuerda y de la frecuencia de oscilación del motor. También dependen del grosor que se use para la cuerda. Ustedes pueden de pronto atreverse a construir ondas estacionarias utilizando un motorcito, de esos motorcitos que generalmente se encuentran en las impresoras, y con una cuerda poder apreciar los modos de oscilación en ondas estacionarias como tal. Esa parte de allí, de ondas estacionarias, ese es un fenómeno ondulatorio como tal. También se puede hacer usando un dinamómetro para tensionar la cuerda. Aquí se observa que la onda va y regresa al motor. Aquí se observa el fenómeno de la reflexión también, que más adelante les estaría hablando de. Entonces, este es el fenómeno de ondas estacionarias. La difracción es junto con la interferencia un fenómeno típicamente ondulatorio. La difracción se observa cuando la onda se distorsiona por encontrar un obstáculo. Por ejemplo, el sonido se difracta. ¿Cómo se difracta el sonido? Pues cuando hablamos dentro de un salón o hablamos en un pasillo y si la gente escucha nuestra voz por allá dentro, por allá afuera, la onda de sonido se difracta bordeando los obstáculos. Entonces el sonido se difracta porque no puede traspasar las paredes, pero puede bordear como si escalara las paredes y llegar hasta los oídos de un observador. El caso más sencillo correspondiente a la difracción de Fraunhofer, en la que el obstáculo es una rendija estrecha y larga. Aquí se observa la difracción como tal en las ondas, la difracción de Fraunhofer, cuando se dan con rendijas como tal. Entonces, la difracción es un fenómeno también ondulatorio que se produce cuando la onda bordea los obstáculos o pasa por una ranura muy pequeñita. La reflexión. La reflexión es un fenómeno que se da cuando la onda, al propagarse, encuentra un obstáculo y ésta se desvía. Esto ocurre en un mismo medio y se cumple que el ángulo de la onda incidente o de la luz, porque puede darse también en la luz, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto ocurre con los espejos, ocurre con las ondas que llegan a una antena parabólica.
La reflexión es propia de las ondas en cualquier momento. Siempre que una onda propagada se encuentre un obstáculo, rebota. Aquí en el simulador tengo un láser que está incidiendo sobre la superficie del agua y aquí una parte del láser está siendo rebotado o reflejado. Aquí se observan los ángulos de incidencia y de reflexión, que es justamente, voy a cambiarlo aquí a 30 grados. Si el ángulo de incidencia es 30 grados, el ángulo de reflexión también es 30 grados. Lo podemos observar en luz o lo podemos observar en una onda determinada, en una onda de sonido, por ejemplo. Entonces la reflexión es el fenómeno que se da cuando una onda al propagarse encuentra un obstáculo y se refleja. Aquí está la reflexión como tal. El eco es un ejemplo de reflexión de ondas. Se produce en un espacio especial. Debe estar, por ejemplo, una sala de cine o la sala de una parroquia o una iglesia bastante ampliada. Se produce el eco porque no hay objetos absorbiendo la energía de los sonidos. Entonces se producen ecos monosílabos, bisílabos y hasta trisílabos. En un acantilado entre montañas se pueden producir ecos como tal. Los murciélagos se comunican a través de ondas por ecos. Por ellos detectan, como ellos son ciegos, detectan los obstáculos y no se chocan cuando vuelan de noche. Los sonares son ejemplos de aplicación de la reflexión. Los sonares como tal que utilizan los buques, los barcos para detectar la profundidad del mar o la profundidad de algo que estén detectando como tal. Ese es el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de la refracción pues está relacionado con la reflexión. La refracción se da cuando una onda al propagarse encuentra otro medio y entra a ese medio. Aquí la refracción se manifiesta con un cambio en la velocidad de propagación de la onda. Por ejemplo, aquí en el simulador, esta onda viene viajando del aire y entra al agua. Aquí se da la refracción y la reflexión. Entonces, la refracción se da cuando una onda al propagarse penetra un medio y viaja en ese medio con otra velocidad. En este caso, como penetra un medio de mayor densidad como lo es el agua, entonces viaja un poco más rápido a la onda. Viaja más rápido. Entonces, las ondas, cuando cambian de medio de propagación, se experimenta el fenómeno de la refracción. Hay que tener en cuenta que si el medio es aire de donde viaja la onda y entra al agua, observen que la onda se curva pegándose a esta línea vertical llamada normal. Es decir, este es el de arriba, es el ángulo de incidencia, pongámosle 30 grados. Ángulo de incidencia 30 grados y miren que el ángulo de refracción es menor. Entonces, cuando la luz penetra de menor índice a mayor índice, el ángulo de refracción es menor. Pero si cambiamos arriba hielo, digamos hielo, y abajo dejamos agua o aire, observen que está pasando de hielo a aire. En este caso está pasando de índice de mayor refracción a un índice de menor refracción. Observa que el ángulo de incidencia es 30, pero el ángulo de refracción es mucho más grande. 30, 40, casi 46 grados aproximadamente el ángulo de refracción. Entonces, cuando pasa de un índice de mayor a menor, el rayo se desvía, se abre. Cuando pasa de menor a mayor, al agua, por ejemplo, se cierra. Cuando pasa de aire a agua, se cierra. Si colocamos agua arriba y aire debajo, se abre un poquito. Miren, entonces la refracción tiene que ver cuando la onda pasa de un medio a otro medio y experimenta un cambio en la velocidad de propagación de la onda. Esto se experimenta, por ejemplo, en las noches frías y calientes
en donde, por ejemplo, si ponemos a sonar música en las noches, la onda de sonido se escucha cada vez más lejos en la medida que cae la noche. ¿Por qué? Porque en la medida que cae la noche, la superficie de la Tierra se va enfriando y la onda tiende a propagarse por la parte más alta, por el aire caliente que está por encima. Entonces las ondas viajan más lejos. En el día ocurre todo lo contrario. El aire caliente está pegado a la superficie de la Tierra, la superficie está más caliente, el aire arriba está un poquito más frío y la onda tiende a subir y entonces se va a perder el sonido y no llega tan lejos. Este es el fenómeno de la refracción. Se observa también cuando cogemos un vaso transparente, sea de pasta o de vidrio, le echamos agua y metemos un lápiz allí y observamos el lápiz curvado, debido a que la luz proveniente del lápiz pasa por el agua, pasa por el vidrio y pasa por el aire, 3 refracciones, y observamos como si estuviese el lápiz partido o curvado. Podemos hacer con un lápiz, por ejemplo. Aquí en esta imagen observamos un rayo láser que penetra al agua, se refracta, curvándose, cerrándose un poquito, pega en un espejo, se produce la reflexión, se sale nuevamente y se abre. Aquí pasa de aire, agua, agua, aire. 2 refracciones aquí. La polarización, otro fenómeno muy conocido. Hay polarización cuando se reducen los planos de propagación de una onda a través de un medio. A veces entendemos que las ventanas polarizadas de los carros de las casas son polarizadas. No, las ventanas son oscurecidas. Se les pega una película delgada plástica para reducir el paso de luz a través de ella, pero eso no es polarizado del todo. Hay lentes que sí están polarizados en cierta dirección, sea horizontal o sea vertical. La polarización indica que se reducen los planos de propagación de las ondas en ciertas direcciones. Entonces, hasta aquí lo que es polarización como tal. Bien, hasta aquí les he explicado algunos fenómenos ondulatorios con los cuales estamos trabajando a diario como tal.